técnica, esto tras una estrategia del gobierno por controlar el nivel de educación. Precisamente se encuentran con nosotros Marcelo Prieto, presidente de CONARE, y doña Margarita Esquivel, que forma parte del equipo técnico de este marco que va a regular la educación técnica en nuestro país. Y bueno, me gustaría iniciar consultándoles, tal vez si iniciamos con doña Margarita, ¿cuál va a ser la función de este marco? ¿Se van a establecer requisitos, por ejemplo, en torno a la educación técnica? El marco viene a regular lo que es la educación y formación técnico-profesional y establece requisitos mínimos y también establece un estándar de cualificación que es el requisito mínimo para el diseño curricular. En los requisitos mínimos tenemos de académicos que son tercer año de educación diversificada, segundo año de la educación elemental, bachillerato en educación media, y esto establece también un número de horas por cada uno de los técnicos. Tenemos técnico 1, 2, 3, 4 y 5 en el marco. Cada uno de ellos con un número de horas y además también cada uno de ellos tiene una serie de competencias y una serie de resultados de aprendizaje. Es la combinación de estas dos cosas, las competencias, los resultados de aprendizaje, el número de horas por cada uno de los niveles y además el requisito académico de ingreso. Marcelo Prieto, presidente de CONARE, en el 2014, si no me equivoco, se hizo un estudio de lo que era la educación técnica, tanto ustedes con la UTN. ¿Se detectaron algún desorden, por decirlo de esta forma? ¿Cuáles eran esas principales deficiencias? ¿Se notaron diferencias entre lo que ofrece un instituto privado técnico y, por ejemplo, lo que ofrece el INA? Sí, se encontraron muchísimas diferencias y una multiplicidad muy desordenada precisamente de programas técnicos en el país. Si la memoria no me es infiel, más de 500 programas de carácter técnico que usaban la expresión técnico en, técnico para, fueron lo que se detectaron en el país. Desde técnicos que se ofrecen un fin de semana con 16 horas hasta los técnicos que gradúa el Ministerio de Educación Pública en los colegios técnicos profesionales o el INA con programas de aprendizaje muchísimo más sólidos y muchísimo más fuertes. Entonces se llegó a la conclusión de que era absolutamente necesario establecer un marco conceptual y regulatorio de la educación técnica en el país para ordenar, clarificar y fortalecer la educación técnica de tal manera que salieran beneficiados todos. Los muchachos que van a estudiar en la educación técnica porque van a saber cuáles son las competencias que van a recibir, cuál es el nivel y qué significa el título que van a recibir. Y los empleadores porque van a saber cuáles son las calificaciones y las competencias de cada uno de los técnicos que ellos contratan. Don Marcelo Prieto, presidente del CONARE, ahora que menciona usted que encontraron más de 500 títulos de personas o de instituciones que querían llamar un técnico, para ver si podríamos poner esto en un ejemplo. ¿Qué es lo que, vamos a ver, con el marco de las cualificaciones, qué es lo que se pretende? Un ejemplo de una persona que tal vez no tenga un título realmente versus a otra que tenga título y vaya a buscar un empleo. ¿Cómo es que antes o actualmente se está manejando y qué es lo que pretende el marco de las cualificaciones diferenciar para el día de mañana? Lo que busca el marco de cualificaciones es ordenar y regular, establecer claramente cuáles son las cualificaciones, es decir, las competencias, las habilidades, los conocimientos, cuál calificación profesional tiene que tener el técnico que recibe un título determinado. En el pasado o en la realidad actual, todavía esto es lo que ocurre en Costa Rica, en la realidad actual un muchacho llega a una empresa con un título que dice que es técnico en informática y lo que ha recibido es un programa, un cursito de fin de semana de 16 horas y lo titula como técnico. Y eso no tiene ningún parecido con los diplomas técnicos que emite el Ministerio de Educación Pública o que emite el Instituto Nacional de Aprendizaje. La regulación establecida en el marco de cualificaciones divide la educación técnica en 5 niveles, cada uno de los cuales tiene perfectamente definidas las competencias, las cualificaciones que tiene que tener el técnico que cursa a ese nivel y los requisitos y características del programa que está recibiendo, del programa en el que participa, para que haya muchísimo más claridad de parte
de los empleadores sobre a quiénes están contratando y cuáles son las labores y cuál es la capacidad, cuál es la cualificación técnica que tienen para desempeñarse en la empresa. Doña Margarita Esquivel, ¿cuáles son precisamente esas diferencias entre los tipos de técnicos que se gradúan en nuestro país? Sí. Es muy importante señalar que en este gran proyecto, que es un proyecto país, intervienen varias instituciones, sí, como bien lo señaló don Marcelo, el INA, el Ministerio de Educación, la UCAEB, que es la Cámara de Empresarios, UNIRE, que es la educación privada, y también el Ministerio de Trabajo. Entonces, cuando se hizo el estudio, lo que se determinó precisamente, como bien lo señala don Marcelo, es un desorden y que nadie tenía claro qué significaba cada título. Por ejemplo, teníamos uno que decía técnico especializado, otro que decía técnico superior, otro que decía técnico medio, y los empresarios ni las mismas personas tenían claramente a qué ocupación podría referirse eso. Entonces, establecimos, revisando toda la oferta que hay de la educación y formación técnica profesional del país, se establecieron 5 niveles. El nivel 1 establece claramente cuáles son las competencias que la persona tiene para ingresar a un puesto de trabajo y el empresario va a saber, bueno, esta persona, si tiene un técnico 1 en redes, por ejemplo, el empresario va a saber, esta persona conoce cómo instalar el cableado, conoce cuáles son los switches que tiene que establecer, conoce cuáles son las distancias, puede leer el mapa para la instalación, conoce los términos en inglés de ese mapa. Además, no solamente es una formación puramente del conocimiento técnico, sino también es una formación integral. Entonces, esta persona sabe que cómo utilizar y resguardar los residuos que utiliza para no gastar más allá, para luego recogerlos. Esta persona conoce cómo trabajar en equipo, esta persona, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso es lo que establece. Se establece un estándar de cualificación y el estándar es el requerimiento mínimo que todas las instituciones que quieran hacer formación tendrán que tenerlo. Además, esto nos permite diferenciar qué es un programa de capacitación, qué es un programa de actualización y qué es una formación técnica. Porque la formación técnica es una carrera que le permite a la persona emplearse en diferentes puestos en el país. Entonces, ¿qué beneficios tiene para el país? Tiene grandes beneficios, porque los empresarios van a tener claro cuando contratan un técnico 1 en redes, cuáles son los conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes que esa persona lleva. Y además, cuál es el conocimiento básico de inglés que esa persona necesita para ingresar a ese puesto. La persona que va a estudiar puede, porque va a tener una web donde las personas van a decir, bueno, si yo estudio un técnico 1, ¿qué puestos puedo ingresar? ¿Qué condiciones tiene eso? Porque, por ejemplo, si yo soy alérgico al polvo o alguna cosa así, entonces yo digo, no, yo no puedo estudiar eso porque me va a dar asma. Entonces tiene una serie de características, información fundamental, una información transparente que hasta este momento no hemos podido tener. Antes, ¿quién regulaba la educación técnica en nuestro país? No, siempre la ha regulado el Ministerio de Educación Pública. ¿Y ahora quién la va a controlar? ¿Quién se va a encargar de verificar que se cumpla con este marco nuevo? La regulación administrativa tendría que ser responsabilidad o seguirá siendo responsabilidad del Ministerio de Educación Pública, del INA en lo de su competencia y de las diversas instituciones públicas. Pero ahora hay un marco que permite clarificar y que permite sustentar, dar los lineamientos para que se pueda dar esa regulación. Y con esto se evitarían los desórdenes que antes ocurrían. Y no solamente eso, sino que se va a lograr una mayor articulación entre los diversos niveles y las diversas modalidades educativas. Va a lograrse un mejor tránsito de los estudiantes entre la educación no formal y la educación formal. Va a facilitarse el ingreso a niveles superiores de formación de los estudiantes con base en las calificaciones que ya han obtenido. En fin, viene a llenar un vacío que es muy sentido, no solamente en el área de la educación técnica en el país, sino también en otras áreas educativas. Pero bueno, vamos a comenzar por la educación técnica, a buscar una forma de ordenar y articular lo que se brinda. Don Marcelo Prieto, presidente del CONARE, en cuestión de salarios, mencionaban que se pueden determinar los salarios por medio del nivel educativo, técnico que tenga. ¿Cómo se rige esto?
para ver si nos pueden ampliar. Tal vez si es que en un técnico 3 se le puede pagar X cantidad de dinero. ¿Cómo es que los empleadores van a poder definir esa cantidad de dinero que merece, profesionalmente hablando, un estudiante o ya un profesional? Por eso está interviniendo también en el marco de cualificaciones y en su implementación el Ministerio de Trabajo, porque ese marco de cualificaciones y ese escalafón académico que significan los 5 niveles de educación técnica, de formación técnica, van a tener que reflejarse también en un escalafón salarial que va a estar incluido dentro de la fijación de salarios de la Clasificación Nacional de Ocupaciones, de todo el marco de ocupaciones que hay en el país. ¿Habían brechas entonces, doña Margarita Esquivel? ¿Brechas? ¿Brechas en cuanto a salario? Bueno, muchas veces no se identificaba claramente cuál era el nivel, entonces era complicado pagarle a las personas porque no se tenía claro. Ahora se va a tener muy claro y va a haber una correspondencia en el decreto de salarios con respecto a cada uno de los niveles. Perfecto, muchas gracias, doña Margarita Esquivel, del equipo técnico, y también a don Marcelo Prieto, presidente de